años 2004, 2005, empecé a descubrir lo que era la realidad mágica, por llamarlo de alguna manera, en la que todo este entorno que vivimos no es lo que parece. Por ejemplo, contar la experiencia de cómo diseñé a mi perra, a esta perra que me sigue a todas partes y que es mi compañera de viaje. Y es que es a través de un, vamos a poner, terapeuta espiritual, un mago. Me hizo una especie de programación PNL con hipnosis, no sé exactamente qué utilizó. Este señor me puso en un estado de conciencia alterado, un estado alfa, y bueno, entre otras cosas dije que quería co-crear mi perra, quería tener una perra, y dijo, vale, para que estés seguro, me dijo el señor, para que estés seguro de que sepas que es tu perra, sino no algo parecido, que no haya dudas, dice, quiero que describas con pelos y señales cómo quieres que sea tu perra. Y me dejó unas hojas y estuve dibujando, dibujé las manchas, y entonces se me ocurrió decir, bueno, y quiero que cuando la fotografíe aparezcan las manchas negras como si fuesen corazones, pero un poco diluido, que no sea demasiado fácil, ¿no? O sea, una sutil. Que tuviese luminosidad propia, y así es. También dije que fuese autolimpiable, jugando todos los días en el campo, tirándose en el barro, haciendo de todo, y cuando se seca, se queda nueva. Una perra alfa, una perra fuerte, poderosa, pero a la vez muy femenina, que sea muy suave de formas, que sea muy buena, muy dócil a la vez, muy serena. Y por otro lado dice, bueno, di algunas cosas para que sepas realmente que es tu perra. Algo que sea ya surrealista, que no hagan los perros normalmente. Bueno, no sé, se me ocurrió decir, bueno, pues quiero que de vez en cuando me guiñe el ojo, de vez en cuando me guiñe un ojo. Y también quiero que muja como una vaca. Y efectivamente todo eso ha pasado. Fuera de visitas, pero me abrieron. Fui para allá, estaban todos los perros ladrando como locos y tal así, a su bola, no sé qué. Y esta era la única, de repente, me la encontré como a 40 50 metros, entre todas las jaulas, que estaba de pie en la jaula, apoyada y mirándome a los ojos. La única, en silencio, como si supiera que venía por ella. Ya la vida como te va llevando, como una marioneta o algo así, te va llevando a la consecución, ¿no? de tu pensamiento. He de decir que no todos, por eso creo en Dios y creo que hay algo divino mucho más grande que nos cuida, porque hay cosas que si todo el mundo se hiciese realidad lo que piensa es un poco, sería una locura esto, ¿sabes? Porque trabajan nuestros egos detrás
Entonces hay cosas que no nos conviene para nuestro crecimiento espiritual.